Mi hermano llevaba horas manejando. En esa ocasión olvidó sus lentes y conforme oscurecía el cielo, él iba perdiendo la capacidad de distinguir el camino. Lo sé, fue algo peligroso, pero teníamos que salir de ahí y él era el único que sabía manejar vehículos pesados. Durante un tramo a izquierda y derecha solo veíamos árboles. Realmente era un camino solitario y por lo tanto peligroso. Iba muy concentrado, pero en un momento bajó la velocidad drásticamente. Vio algo a mitad del camino, algo que a falta de sus lentes no pudo distinguir con claridad. Eso que se veía a media carretera se movía muy lentamente. Nos acercamos cuidadosamente con el camión hasta donde estaba esa cosa. ¿Es un bebé?, me preguntó. Sin duda alguna era un bebé. Mi hermano bajó del tráiler. Necesitaba saber por qué había un bebé abandonado a mitad de un camino por el que no pasaban coches. Antes de levantarlo se da cuenta de que es un muñeco. Un bebé de plástico amarrado a un cordón. El extremo del hilo que jalaba al muñeco lo estaba agarrando una mano que salía de la vegetación. Una mano espantosa, huesuda, delgada y con filosas uñas. Jamás supimos qué era lo que nos había lanzado un anzuelo a mitad de la carretera. La puerta del copiloto. Quería partir antes de que me agarrara la noche. Cuando menos quería librar el primer tramo de camino antes de que la oscuridad descendiera sobre la carretera. Miré el cielo, miré el reloj y sentí desánimo. Le di ese último sorbo al vaso de café y caminé hacia el estacionamiento apretando con la mano derecha una bolsa de provisiones que llevaba para el camino, agua fría, pastillas para la garganta y una barra de chocolate. A las 7:10 tomé la carretera. A mi derecha, sobre el horizonte, del sol ya solo quedaba una delgada línea de luz. Hacia adelante, a unos cuantos kilómetros sobre la recta, un peligroso tramo resguardado por la oscuridad de los frondosos árboles a ambos lados del camino. Ahí avientan sobre la carretera retorcidos troncos de árbol y piedras. Hacen que te detengas para quitarte a punta de pistola tus pertenencias. Esa noche traía la caja vacía y eso era aún más peligroso, pues ellos esperan que a cambio lleves dinero o algo de valor en la cabina. Yo solo llevaba la bendición de Dios. Ya casi me conozco de memoria todo el tramo. En 20 minutos, rozando apenas el límite de velocidad y con la fortuna de no encontrar ningún obstáculo, pude atravesar sano y salvo. Metros adelante hay una incorporación y ahí comienza el descenso. Es una recta de varios kilómetros. A esa hora y en ese lugar me encontraba totalmente a solas. Hacia lo lejos no pude ver carro alguno, a mis espaldas tampoco. A unos metros apareció el muro de contención que separó los carriles de ida y vuelta. Este se extendería varios kilómetros hasta la caseta. Tomé la recta con precaución, intentando conservar una velocidad moderada para poder maniobrar en caso de ser necesario.
Muchas veces la inercia te lleva hasta los 200 kilómetros por hora. A esa velocidad nadie se salva de un accidente. Unos kilómetros adelante apareció un vehículo. Estaba estacionado sobre el primer carril de la derecha. No tenía las luces encendidas, ningún señalamiento, ni siquiera los triángulos de seguridad. Era un accidente esperando para suceder. Bajé la velocidad y cambié de carril. Pude esquivarlo a tiempo. Me detuve por completo unos metros adelante. Estaba decidido a bajar del camión y ayudar a mover el coche del camino. Mi única intención era evitar un accidente. Me acerqué al coche y de primera instancia lo encontré vacío. Era un modelo 91, negro. La puerta del copiloto estaba abierta y a su alrededor no había nadie. Me acerqué un poco más y me llevé una macabra sorpresa. Los asientos delanteros estaban reclinados. Había un hombre y una mujer recostados en cada uno de ellos. Me sobresalté al ver ambas figuras humanas. De inmediato pensé que se trataba de una emboscada y retrocedí asustado. Pensé que aquellos en el coche se levantarían. Los imaginé apuntándome con sus armas, pero nada sucedió en los próximos 30 segundos. Me había echado a correr hacia la cabina del camión, pero volví. Se me hizo muy extraño que nada ocurriera. Al volver al vehículo en la carretera, puse morbosa atención en los cuerpos. Estaban sin vida. Tenían los ojos bien abiertos y la mirada muerta. Me acerqué temerosamente. Aún tenía en la mente la idea de que un grupo armado saltaría a mi encuentro. Nada de eso sucedió. La pareja en el coche habría muerto de una sobredosis. Las pruebas estaban a la vista. Varias botellas de alcohol, jeringas, moretones en los brazos. Pensé en estirar la mano y encender el coche. Cuando me acerqué a la puerta del chofer, me agaché un poco. Y antes de pasar la mano por debajo del volante, miré la cara del conductor. Su mirada muerta estaba clavada en el exacto lugar donde se encontraban las llaves. Imaginé sus manos agarrando mis manos, impidiendo que encendiera el vehículo. Sentí miedo y retrocedí. Miré hacia lo lejos. Aún no venía nadie en la carretera. Mientras más tiempo permaneciera sin hacer nada, yo mismo me estaría convirtiendo en una bomba de tiempo. En esas condiciones, oscuridad y ausencia de señalamientos, el carro sería impactado definitivamente. Me alejé considerablemente del vehículo. Me puse a pensar, traté de reunir valor. Incluso pensé en volver a mi tráiler y abandonar el lugar, pero en mi conciencia quedaría marcada la responsabilidad de poder haber evitado un accidente. Me decidí a reportarlo mediante el radio del camión. Subí a la unidad y antes de mandar la alerta, miré a mi alrededor buscando cualquier señalización para dar santo y seña de la ubicación de aquel vehículo abandonado a media carretera. Entonces algo sucedió. Se encendió el motor del vehículo a mis espaldas. Lo escuché a lo lejos y al hacerlo, inmediatamente sentí un golpe de sudor frío recorrer mi espalda. Dejé colgando el micrófono del radio
y volví a la carretera. El coche estaba encendido, la puerta del copiloto ahora estaba cerrada. Los asientos ya no estaban reclinados y los dos cuerpos muertos en ese momento se encontraban erguidos, ambos mirando hacia el frente, a través del parabrisas. Eso que vieron mis ojos fue espantoso. No me quedaba duda de su estado, los vi bien y de cerca. Estaban muertos. En un instante se encendieron las luces del vehículo, iluminaron un poco mis alrededores. Para mí, esa fue señal suficiente de que debía volver al camión y abandonar el sitio. Encendí el motor, me puse el cinturón y me largué de ahí. El coche avanzó un poco, lo vi por el enorme espejo lateral. No venía siguiéndome, no era su intención seguirme. Poco a poco fueron dejando el carril de la derecha, salieron del camino y el coche cayó en una zanja metros adelante. Se levantó un poco de polvo y salió humo del costado del camino. Seguí avanzando y al voltear, metros adelante la oscuridad había devorado ese tramo y no pude ver más. No puedo decir que es lo más extraño que he visto en la carretera, pero ciertamente ha sido algo de lo que más me ha asustado hasta el día de hoy. Dos, programa de radio. En los años 90 había un programa de radio bastante conocido por los conductores de camiones en los Estados Unidos. Era un programa que se transmitía sobre todo de madrugada. Era la época en que no había teléfonos celulares. Familiares de los conductores llamaban a la estación para mandar saludos. Cualquiera que estuviera sintonizando la estación recibiría el mensaje. También los mismos compañeros llamaban al programa para avisar de algún cierre vial o de algún accidente. Aquella noche yo viajaba solo, prendí el radio para escuchar historias. En esas veces la gente se ponía muy sentimental en el teléfono y entonces me parecía bastante entretenido. En esos años recuerdo que no tenía en casa a nadie esperándome. Estaba solo y jamás pensé o esperé recibir mensaje alguno. Sobre esa ocasión, recuerdo bien que no era largo el recorrido que haría de madrugada. Podría haberlo hecho de día, pero ya estaba ansioso por llegar a la casa a bañarme y a dormir en mi propia cama. Entonces apareció una extraña voz en la radio. El conductor del programa no dio gran introducción y solamente avisó que había una llamada en la línea. La voz se escuchaba muy lejos. Al principio no estaba prestando suficiente interés, pero súbitamente algo llamó mi atención. Era la voz de mi hermano. O una voz bastante parecida. No has venido a verme. El locutor hacía intermitentes intervenciones para preguntar a quién iba dirigido ese mensaje. Sin embargo, la persona en la línea no respondía a los cuestionamientos y seguía hablando al vacío. No has venido a verme. Mis manos empezaron a sudar. No tenía certeza de que el mensaje estuviese dirigido a mí, pero de alguna manera no podía pensar en otra cosa. Si esa era la voz de mi hermano, tenía razón. No había ido a visitarlo. Giré la perilla del volumen para escuchar mejor la transmisión,
pero de pronto se atravesó un poco de estática. Ya no se escuchaban muy bien las voces en el programa. Estaba por abandonar los límites de aquel estado y por consecuencia imaginé que la señal de radio se debilitaría hasta el punto en que se perdería la transmisión. Me quedé pensando en las palabras que justo había escuchado. Les di vueltas en la cabeza hasta que tuvieron más sentido y lógica para mí. Al hacerlo, sentí un poderoso escalofrío abrazar todo mi cuerpo. No había visitado a mi hermano, tenía razón aquella voz. Él había perdido la vida sobre esta misma carretera, solo que un par de kilómetros adelante. Manejaba el mismo tráiler que manejo ahora. En aquel entonces fue víctima de un asalto. Vaciaron la caja y abandonaron el vehículo y el cuerpo de mi hermano a unos metros de la carretera, bajo un puente en una desviación. Miré mis alrededores y vi un par de señalamientos. Esa desviación aparecería a unos minutos sobre ese mismo camino. Las imágenes pasaban ante mí a gran velocidad y en cualquier momento me enfrentaría a uno de mis peores demonios, el abandono. Sentí un profundo hueco en el estómago. Imaginé a mi hermano diciendo esas palabras, rogándome por pasar un momento con él, sintiendo el miedo más grande que puede sentir uno, el miedo a ser olvidado. Pensé en tomar la desviación y detenerme bajo el puente y ahí buscar la cruz de mi hermano. En alguna parte de la cabina tenía una botella de aguardiente y aunque sea eso me bajaría a compartir con él. Miré la hora en el reloj del radio. El destello azul indicaba que pasaban de las 3 de la mañana. Minutos después vi la desviación. Bajé la velocidad y prendí las direccionales. Di una vuelta cerrada y me estacioné bajo el puente. Las luces del camión iluminaron las paredes del pequeño túnel. Sobre la acera y muy pegado a la pared derecha había una cruz con su nombre. Bajé de la unidad con los ojos llenos de lágrimas. Años atrás, cuando llamaron para que viniéramos por él, llegué con su esposa. Nos llevamos el cuerpo y desde entonces yo no había vuelto a ese lugar, a ese bajo puente siempre custodiado por penumbras. Estuve un rato ahí, llorándole a su cruz. Recordé súbitamente que por eso traía una pistola en la guantera, por él, por si algún día corría con la misma suerte que él. También recordé que no la había colocado ahí para defenderme, sino para dar con los responsables. Me había engañado a mí mismo pensando que algún día tendría a los asesinos de mi hermano de frente. Tenía que volver al camino. Me despedí de mi hermano. Le había dado 1 o 2 tragos a la botella y lo demás lo vacié en el piso, frente a la negra cruz de metal. Subí al camión y avancé. Metros adelante, la cruz se encendió. Una delgada línea de fuego avanzó sobre el pavimento hasta mitad del camino. Las llamas se alzaban mucho más de lo que deberían que con la simple combustión del aguardiente. Ahí, recargado en la pared del túnel, vi la silueta de un hombre. Una sombra oscura que no resplandecía por muy vivas que estuvieran las llamas en aquel túnel. Me retiré de ahí con un amargo sabor de boca. Todavía di varias vueltas para retomar mi camino.
Kilómetros adelante apareció estática en la radio. Poco a poco se sintonizó la misma estación que venía escuchando anteriormente, la estación de los traileros. Escuché los últimos minutos del último segmento del programa. Ahí, el locutor agradecía a la última persona que se había comunicado a la estación. Gracias a Genaro por comunicarse con nosotros. Genaro, así se llamaba mi hermano. 3 fueron ellos. Mi tío trabajó toda su vida como policía. En el 78, uno de sus jefes se vio involucrado en un escándalo y arrastró a varios de sus compañeros con él por los delitos que había cometido. A mi tío lo mandaron a una comisaría rural en un pueblo muy lejos de la ciudad y donde ninguno de nosotros había estado. Un lugar del que jamás habíamos escuchado hablar. Era una pequeña localidad a la que le construyeron una carretera que acabó por dividir el pueblo. La estación de policía estaba a no más de 500 metros de la autopista. Mi tío llegó a trabajar en el turno nocturno y en la primera semana no tuvo ninguna encomienda. Se rolaban los turnos con sus compañeros para permanecer en una mesa de registro a la entrada. Los demás subían a los dormitorios o salían de la comisaría para hacer sus cosas. Una noche de agosto, mientras mi tío le daba una tercera leída a la misma revista de deportes, apareció una señora en la entrada. Caminaba con dificultad y no podía articular palabra alguna. Estaba nerviosa y le faltaba el aliento. Habría visto algo espantoso. David, mi tío, la invitó a pasar, le pidió que tomara asiento y le ofreció un vaso de agua tibia. La mujer se quedó de pie bajo el umbral de la entrada. No se movía. A sus espaldas, el calor de la tarde salía de la tierra e inundaba la noche con una asfixiante brisa. No había corrientes de aire, sin embargo, el chal negro que bajaba desde su cabeza y hasta su espalda se agitaba visiblemente. De un momento a otro, la mujer pasó de un estado de desesperación a uno de calma. Ahora se veía misteriosamente serena. Ahí, en el dintel de la entrada, permaneció tranquila, inmóvil. Mi tío pensó que tendría que interrogarla para averiguar qué había pasado. Sin embargo, casi de inmediato la mujer abrió la boca y le dijo que allá, en la carretera, había quedado el camión. Un camión de carga. Y que al conductor ya lo traían arrastrando para lincharlo. Mi tío no sabía qué tenía que hacer en uno de esos casos. Llamó a sus compañeros, pero nadie acudió. Salió del módulo, un viejo edificio de ladrillos con su fachada llena de polvo y muy poca iluminación exterior. Allá a lo lejos, donde la luz de la luna no alcanzaba a iluminar, un centenar de luces se aproximaba. Mi tío no sabía qué hacer, y eso precisamente estaba haciendo. Nada. Daba vueltas, se llevaba las manos a la cabeza, su ritmo cardíaco había aumentado. Le hizo bastantes preguntas a la mujer que llevaba el aviso, pero ella no respondió ninguna. ¿De qué se trataba? ¿Qué había hecho aquel hombre para que lo linchara el pueblo?
La señora con el rebozo en la cabeza no hacía otra cosa más que apuntar hacia aquella formación de antorchas que poco a poco se iban acercando. Una nube de polvo se levantaba a lo lejos y con el fuego ardiendo en las estacas mostró, como si de una pantalla se tratara, a decenas de personas acercándose peligrosamente a la estación. Pronto aparecieron también los gritos, consignas de gente molesta, decidida y capaz de todo. A mi tío le temblaron las piernas, una mala respuesta ante la gente del pueblo, y también él quedaría sujeto a pagar las consecuencias. Desafortunadamente era nuevo en aquella localidad y hasta ese día nadie lo conocía entre sus habitantes. La turba avanzó con rapidez. En menos de 5 minutos ya se había acercado lo suficiente. Mi tío seguía intentando comunicarse con alguien, pero no obtuvo resultado. Había entrado a la comisaría y desde el teléfono esperaba a que alguien respondiera sus llamadas. Afuera los gritos no hacían más que aumentar. También los gritos de aquel hombre que venían arrastrando. Colgó el teléfono y salió de la estación. En ese mismo instante, la mujer del rebozo desapareció de la vista al internarse entre la seca hierba de un baldío a un costado de la comisaría. La nube de polvo no dejaba de avanzar hasta que en cierto punto, probablemente 20 metros antes de la comisaría, todos se detuvieron. Las llamas que ardían al final de las antorchas también permanecieron estáticas. Fueron fracciones de segundo, pero en un instante una extraña corriente de aire las apagó todas. Se hizo la oscuridad y ya no se escuchó nada más. Mi tío se quedó mirando hacia el vacío, con los ojos bien abiertos, esperando a que sucediera algo más. Ya no sucedió nada. Horas después, poco antes de que amaneciera, llegó una llamada a la estación. Reportaron un tráiler abandonado a un costado de la carretera. A unos kilómetros de ahí, pasando los límites del pueblo y adentro del bosque, hallaron a un hombre. Había sido brutalmente golpeado, amarrado y torturado. Probablemente ese era el conductor del camión. Estaba atado a un árbol. En brazos y piernas tenía profundas laceraciones. La cuerda con la que había sido atado tallaba la carne viva. En el torso, el cuello y la cara no había piel, sino dolorosas quemaduras en las que aún chisporroteaba la carne y la grasa. A lo lejos, en el horizonte apenas se estaba formando un halo de luz. En minutos amanecería, pero mientras, la oscuridad de la madrugada no mostraba muy bien los alrededores. Algún arma, alguna evidencia. El hombre respiraba, pero estaba en muy malas condiciones. Murió antes de que llegara la ambulancia, pero mientras agonizaba, no dejaba de mirar hacia un solo punto. Fueron ellos, balbuceó. Sus ojos estaban clavados hacia el montón de árboles secos. Ahí, unas cuantas miradas escondidas entre los troncos vigilaban al par de policías y al moribundo. Los elementos de policía gritaron, apuntaron con sus linternas, con sus armas, pero no obtuvieron respuesta alguna. Esos ojos, esas miradas, esos testigos estuvieron ahí unos cuantos segundos más y desaparecieron cuando comenzó a salir el sol. Y nunca se supo el motivo por el cual fue atacado el conductor.
Esta no es nuestra primera recopilación de relatos de terror ocurridos a choferes de tráiler. En estas pantallas te dejo aquel otro video. Suscríbete, activa las notificaciones, dale like, comenta y recomiéndanos. Alguien te observa en la oscuridad.